impacto de la muerte de Menéndez, Carlitos. Y bueno, este hombre, para hacer un resumen, digamos que sería muy largo hablar de la historia de este personaje, pero a mí me queda como que aún en la desgracia y en su etapa ya de anciano y frente a los estrados judiciales, este hombre nunca se arrepintió de la barbarie, nunca se dignó a dar algún indicio sobre el destino de las víctimas. No sé, lo recuerdo con una convicción implacable de sus actos, ¿no? De sus actos criminales. Y en los juicios se regodeaba con eso, ¿no? Una convicción maligna. Nunca se arrepintió, nunca tuvo un dejo de arrepentimiento, ni él ni los otros represores, ¿no? Pero él era el cabecilla, sin duda. Era el amo y señor de Sí, Córdoba en la dictadura. era el amo y señor de Córdoba, tuvo contactos políticos muy memorables en esa época. Y bueno, yo creo que se cierra una historia funesta lo recordarán por la historia funesta de la Córdoba rebelde de los trágicos años de la década de 1970, ¿no? Sí, recién hablábamos con Martín Fresneda, que decía él lamenta la muerte de una persona, no la celebra, digamos, esto es lo que dijo exactamente, porque dice no es para celebrar, pero después contó toda la historia resumida de Menéndez. Pero yo quería hacerte hincapié, antes de ir brevemente al caso Río Tercero, en aquel primer juicio que vos cubriste, ¿qué sensación te produjo estar cerca de Menéndez? Carlos cubrió, formaba parte del equipo que cubrió el primer juicio de Menéndez Bueno, en la ciudad de Córdoba. yo recuerdo dos juicios de todos los que cubrí de Menéndez, de sus 13 condenas. Claro, yo te digo Que porque fue, el primero fue sí, después seguiste, pero el primero fue precisamente fue el caso Brandalisis, así se correcto. llamaba. Bueno, ese lo recuerdo como el juicio histórico, porque fue la primera condena perpetua que recibió Menéndez en el marco de estas atrocidades de los campos de exterminio y todo lo que se conocía, pero fue para mí el juicio que yo con más entusiasmo, con más profesionalidad, o como siempre lo seguí, porque era la primera vez que Córdoba sentaba en el banquillo a estos asesinos. Y otro juicio que recuerdo también, que me emocionó mucho y que tuve la suerte de cubrir, fue el crimen de Monseñor Angelelli en La Rioja. Uh-huh. Esos dos juicios me quedaron grabados, ¿no? Como por los testimonios y los sufrimientos de las víctimas, de los sobrevivientes, como que me reflejaban de una manera taxativa los crímenes de estos personajes, ¿no? Que no reparaban en nada, en los secuestros, en las torturas, eran realmente personajes nefastos y criminales, así lo determinó la justicia, no lo digo yo, Claro, ¿no? Crímenes de lesa humanidad. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sí. Joel Albarrán te saluda. Digo, te pregunto como periodista, ¿cómo es ese desafío? Porque obviamente uno tiene que tratar de ser incólume ante esa situación, ser imparcial, pero obviamente uno es ciudadano y vivió esa parte de la historia también. ¿Cómo era ese desafío de separar las emociones? Bueno, por supuesto, uno siempre se tenía que parar frente a su tarea como periodista. Para mí, Menéndez, como todos los otros represores que estaban en esas butacas ahí en los tribunales, eran procesados. Y vos los tenías que tratar como procesados, como lo trataba la justicia. Después terminaron condenados. Y la justicia dio sus fundamentos, sobrados fundamentos, para concluir en que estos tipos eran verdaderamente criminales, eran juicios por crímenes de lesa humanidad, en donde había miles de víctimas y en donde Menéndez tuvo un rol protagónico, no solo en Córdoba, sino también a nivel nacional,
incluso compitiendo con el mismísimo Jorge Rafael Videla en quién tenía más poder para llevar a cabo estas atrocidades, ¿no? Estas maniobras implementadas del terrorismo de Estado. Bueno, a mí me queda el recuerdo de un hombre leyendo siempre el mismo papel arrugado, con sus argumentos, con argumentos que solo entendía él y que solo podía justificar él, ¿no? Siempre decía lo mismo, iba a todos los juicios con el mismo libreto, un papel ahí que tenía que lo leía siempre. Bueno, qué sé yo. Se fue una parte de la historia nefasta de Córdoba. Bien, ¿qué tal, Pailet? Buenos días, Carolina los saluda. Usted que estuvo presente en esto, viviéndolo, viendo todo el proceso judicial, ¿cómo era el ambiente en ese momento cuando él daba este tipo de declaraciones y en ningún momento se mostraba arrepentimiento o se mostraban silencios? No, digamos, el primero, el segundo juicio, era realmente sorprendente. Irritaba incluso, y muchas de los familiares de las víctimas, abuelas, madres, llegaban a derramar lágrimas por lo que estaba diciendo este hombre, ¿no? Después uno ya se fue habituando porque, repito, en todos los juicios decía lo mismo, que la subversión, que el terrorismo foráneo, siempre decía lo mismo y nunca reconocía, aunque sea un exceso que él haya dicho, nos excedimos en esto. No, él iba doblaba la apuesta, era un tipo realmente de temer, ¿no? Aún siendo anciano en la desgracia. Pero ya nos sorprendía el discurso de él, ese discurso color sepia, viste, que venía elevando desde el primer juicio. Ese papel lo llevaba a todos los juicios, en La Rioja, en Tucumán, por todos lados andaba con eso y decía siempre lo mismo. Y las víctimas realmente se sentían dolidas por el accionar de este tipo.